En Nochebuena, llegué a casa sin avisar. Encontré a mi hija temblando afuera, a 0 grados Celsius. No había manta para abrigarla. La familia de mi yerno reía, brindando con champán junto a la chimenea. Abrí la puerta de una patada, con mi hija en brazos, y dije 6 palabras. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale a me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios de dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Bajé del taxi. Mis pesadas botas se hundieron en la gruesa capa de nieve que había afuera de la casa de mi hija en Boise, Idaho. El viento helado me azotaba la cara como si quisiera arrancarme la piel, obligándome a subirme el cuello del abrigo. Después de años como entrenador de taekwondo, creía estar acostumbrado a cualquier desafío, desde el calor sofocante del dojo hasta los inviernos más crudos. Pero el frío de esta Nochebuena me hizo temblar. Me quedé allí, frente a la casa cálidamente iluminada, con una mezcla de emoción y nervios arremolinándose en mi interior. Hoy quería sorprender a Emily. Quería ver la sonrisa radiante de mi pequeña cuando su mamá apareciera de repente. Después de tantos meses fuera, el jardín delantero estaba sepultado en la nieve. Ni una sola huella a la vista, como si a nadie le importara limpiarla. A través del gran ventanal, podía ver el acogedor resplandor que emanaba de la sala de estar, donde sonaba alegre música navideña por un altavoz Bluetooth. La canción Jingle Bells, la favorita de Emily cuando era niña, llenaba el aire. Me acerqué, intentando echar un vistazo dentro. Una larga mesa cubierta con un mantel rojo brillante se extendía frente a mí, repleta de platos tradicionales. Un pavo asado dorado, platos humeantes de relleno de pan de maíz, un tazón de ensalada de arándanos con trocitos brillantes de manzana y pasas, y copas de vino tinto que brillaban bajo las luces. La familia Whitlock, los padres de mi yerno, estaba reunida al completo. Reconocí al señor Harold Whitlock, el padre de Ryan, sentado con un heredero de autoridad, y a la Sra. Evelyn Whitlock, su madre, sosteniendo una copa de vino con una sonrisa de suficiencia en los labios. La hermana de Ryan, Abigail, también estaba allí, con sus 2 hijos pequeños riendo sin parar. Todos alzaban sus copas, brindando alrededor de la chimenea crepitante. ¿Pero dónde estaba Emily? Fruncí el ceño, esforzándome por ver más adentro, pensando que tal vez estaría escondida en algún rincón. La había imaginado sonriendo, charlando alegremente, como en los viejos tiempos, cuando me rodeaba el cuello con sus brazos y me contaba un sinfín de historias. Entonces oí un ruido, un leve gemido proveniente del porche. Me giré y mi corazón se paró. Bajo la tenue luz, junto a una maceta de flores de Pascua cubierta de nieve, Emily estaba acurrucada en una vieja silla de madera. Solo llevaba una blusa fina. Sus frágiles hombros temblaban incontrolablemente, su cabello desordenado se le pegaba a la frente, húmedo por la nieve derretida. Corrí hacia ella, con el corazón latiendo como un tambor. «Emily», grité, con la voz quebrada por el pánico. Me quité la chaqueta de entrenador y la envolví con urgencia. Mis manos temblorosas le tocaron el brazo. Estaba helada, como si no le quedara calor. Emily levantó la cara, con los ojos rojos, sus pálidos labios apenas susurrando. «Mamá». Su voz era tan débil que casi se disolvió en el aire, y se desplomó sobre mi hombro. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo temblar como un pájaro en medio de una tormenta. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí», susurré, intentando sonar tranquila, aunque las lágrimas me ardían en los ojos. Saqué un suéter extra de mi bolso y envolví a Emily con él, intentando compartir un poco de mi calor. La alcé en brazos mientras sus pantuflas empapadas caían en la nieve, dejando un rastro desordenado. La abracé, sintiendo su débil aliento en mi cuello. En ese momento, lo único que quería era sacarla de allí, lejos del frío cortante, lejos de lo que la había llevado a ese estado. Pero entonces, desde dentro de la casa, la risa continuó, despreocupada y cruel. Oí claramente la voz profunda de Ryan, presumida y fanfarrona, presumiendo de algo. Toda la mesa estalló en risas, y el tintineo de las copas sonó como una música lejana y misteriosa. Estaban felices, cómodos junto a la chimenea, mientras mi hija, de mi misma sangre, temblaba afuera en el frío, como si no mereciera estar en esa casa. Hace apenas unas horas, estaba en el aeropuerto de Boise, todavía sudando por una semana entrenando al equipo nacional de taekwondo. El calor de las colchonetas parecía persistir en mí, incluso mientras estaba de pie en el gélido vestíbulo del aeropuerto. Arrastraba mi vieja maleta, tan emocionada que apenas podía quedarme quieta,
imaginando el rostro de Emily iluminándose cuando apareciera sin avisar en Nochebuena. Mi corazón latía con fuerza, siempre había sido mi luz, desde que era pequeña, aferrándose a mis piernas, rogando por un cuento más antes de dormir, convirtiéndose en una dulce joven cuya sonrisa podía derretir mis días más difíciles. Pero mi trabajo como entrenadora principal me llevaba de un lado a otro. Seattle, torneos nacionales, momentos inolvidables con Emily. Cada vez que me iba, me decía, solo un torneo más, y luego estaré con ella. Y ahora estaba aquí, lista para una reunión navideña que estaba segura la haría feliz. Me senté en la sala de espera del aeropuerto durante el corto viaje a las afueras de Boise, sacando mi teléfono para llamar a Emily. Quería oír su voz, asegurarme de que estaba en casa. El teléfono sonó y sonó, cada tono me ponía los nervios de punta. No hubo respuesta. Fruncí el ceño, pensando que tal vez estaba ocupada preparando la cena de Navidad con la familia Whitlock. Volví a llamar, y luego otra vez. Siempre lo mismo. Silencio. Una sensación de inquietud se instaló en mi pecho, extendiéndose como tinta sobre papel. Envié un mensaje. Mamá viene de camino. ¿Estás en casa? Me quedé mirando la pantalla, esperando la pequeña marca azul. No apareció nada. Intenté quitarme el mal presentimiento, convenciéndome de que había dejado su teléfono en algún lugar o que estaba distraída decorando el árbol de Navidad como hacía todos los años. El avión había aterrizado en Boise al anochecer. Me arrastré, saqué mi maleta del aeropuerto, y el frío de la noche invernal me golpeó fuerte, hundiéndome en la piel. Las familias se abrazaban, reían, camino a la misa de medianoche. Un padre llevaba a su pequeña hija en hombros. Ella sostenía un bastón de caramelo y reía alegremente. Los observé con un nudo en la garganta. Yo también había llevado a Emily así. La había tomado de la mano por calles que brillaban con luces navideñas. Pero ahora estaba solo, arrastrando una maleta pesada, saliendo del aeropuerto con una soledad indescriptible. Paré un taxi y, con voz de caballo por el cansancio, dije, llévame a Meadow Creek, en la calle 12. De camino, el tráfico era lento. Las calles estaban llenas de gente abrigada con abrigos y bufandas, camino a la iglesia para misa. Miré por la ventanilla del taxi las cálidas luces que brillaban en las casas a lo largo de la carretera. Las campanas de la iglesia sonaban débilmente a lo lejos, mezcladas con un coro que cantaba Noche de Paz cerca. Sonreí, imaginando a Emily ocupada en la cocina, preparando el puré de papas que había aprendido de mí. Cuando el coche se detuvo en un cruce, miré hacia afuera y vi a un grupo de policías dirigiendo el tráfico. Entre ellos, reconocí a Jake, un antiguo alumno de mis días enseñando taekwondo en el centro comunitario local. Se mantenía erguido, seguro de sí mismo con su uniforme de policía, pero aún con esa misma sonrisa amable. Bajé la ventanilla y grité, Jake. Se giró, con los ojos iluminados al reconocerme. Señorita Rose, ha vuelto, exclamó, ajustándose la gorra de policía. Sonreí, intentando ocultar mi cansancio. Sí, acabo de terminar el entrenamiento en Seattle. ¿Sigues trabajando en Boise? Jake asintió con una sonrisa radiante. Sí, ahora soy agente de tráfico. ¿Estás aquí por Navidad con la familia? Con Emily, dije, conmovida al mencionar a mi hija. Pero entonces el rostro de Jake se congeló. Su sonrisa se desvaneció. Un destello de duda cruzó sus ojos como si quisiera decir algo pero no pudiera. Un mal presentimiento me invadió como una llama que empezaba a extenderse. ¿Qué ocurre, Jake? ¿Pasa algo? Pregunté, bajando la voz. Negó con la cabeza, forzando una sonrisa. No es nada, Sra. Rose. Me alegro de que haya vuelto, pero sus ojos delataban preocupación. Quise presionarlo, pero el semáforo se puso en verde. El conductor pisó el acelerador y el coche arrancó, dejando a Jake observándome desde la calle, agarrando con fuerza la visera de su gorra. Al acercarnos a la casa de Emily, le pedí al conductor que se detuviera a poca distancia de la puerta. Quería sorprenderlos, ver la cara de Emily cuando me encontrara en la puerta. Agarré mi maleta y caminé por el sendero nevado, dejando mis botas profundas huellas. El resplandor dorado de las casas de alrededor brillaba como velas encendidas. A lo lejos, oí una guitarra y una canción que provenía del salón de Emily. Sonreí, imaginándola cantando como cuando era niña, a mi lado, cantando a todo pulmón Winter Wonderland con esa voz clara. Dejé mi maleta en el escalón, respiré hondo y me dispuse a llamar. Pero entonces una risa burlona cortó el aire, afilada como un cuchillo. Me quedé paralizada. Mi mano flotaba, sin tocar la puerta.
La voz profunda y áspera del señor Harold Whitlock resonó con claridad. Así llaman a una nuera. Una mujer que ni siquiera puede tener hijos. 4 abortos. ¿No nos han avergonzado ya bastante? Su risa era pesada, llena de desprecio. Entonces, la voz de Ryan, fría y cruel, intervino. Siempre fingiendo depresión, encerrándose en su habitación sin hacer nada. Si no fuera por mis padres, la habría echado hace siglos. Otra risa estalló, seguida de un tintineo de copas de vino. Oí a Abigail, la hermana de Ryan, con un tono venenoso. Sí, totalmente inútil. Una esposa que no puede tener hijos. ¿Para qué sirve? Fingir estar enferma solo para que la mimen. Patético. Cada palabra me apuñalaba el corazón. Me quedé allí paralizada. Se me cortó la respiración. Así trataban a mi Emily, mi hija, que soñaba con una familia feliz, que se entregaba por completo a cada comida de su marido. Ahora la humillaban así. 4 abortos espontáneos, cada uno dejándola sollozando hasta quedarse sin lágrimas durante nuestras llamadas. Y ahora decían que estaba fingiendo. Apreté los puños y me clavé las uñas en las palmas. Y entonces vi a Emily, acurrucada en una silla de madera en el porche, con solo una blusa fina, la cabeza gacha, todo su cuerpo temblando por el frío helado. Mis ojos se nublaron por las lágrimas. Mi corazón se paró. Abracé a Emily. Su cuerpo seguía temblando, frío como un bloque de hielo. Mis manos también temblaban, no solo por la amarga noche de Boise, sino por la rabia que me quemaba el pecho. Cada paso hacia la puerta del brujo parecía cargar con 1000 libras. Pero no me detuve. Golpeé la puerta de madera, con firmeza, ahogando la música navideña que resonaba dentro. Las campanillas resonaban una y otra vez, burlándose de la dolorosa escena que acababa de presenciar. Nadie vino a abrir. Apreté los dientes y golpeé con más fuerza como si quisiera tirar la puerta abajo de un solo golpe. Finalmente, la puerta se abrió. Lasra. Evelyn estaba allí de pie, con una copa de vino tinto, tambaleándose en la mano. Sus labios estaban pintados, de un rojo brillante, brillantes bajo la luz. El olor a alcohol emanaba de ella, pero su rostro mostraba una sonrisa forzada, intentando parecer educada. Oiga, Sra. Josie, ¿qué sorpresa?, dijo, con la voz empalagosa, pero falsa, como si yo fuera una invitada no deseada. ¿Por qué no nos avisó para poder desplegar la alfombra roja? La miré fijamente a los ojos, sin molestarme en ocultar mi enfado. Que lo supiera, gruñí, cada palabra siseando entre dientes. Si lo hubiera avisado, ¿cómo habría visto esto? ¿Qué le hiciste a mi hija? Abracé a Emily con más fuerza, sintiendo su leve respiración contra mi hombro. Cada respiración era un recordatorio de que no podía dejar pasar esto. Evelyn levantó una ceja, mirando a Emily en mis brazos con una mueca, como si estuviera viendo algo molesto. Emily solo quería un poco de aire fresco, dijo, con un tono suave pero con un toque de desprecio. No le des tanta importancia. Es Navidad. Pasa, no te quedes afuera con el frío. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Aire fresco. Mientras mi hija estaba prácticamente helada afuera con una blusa fina. Antes de que pudiera responder, Ryan apareció detrás de su madre, con la camisa desabrochada, exudando una deliberada indiferencia. Sostenía una botella de vino y me lanzó una mirada desafiante. Mamá, cierra la puerta, dijo, con un tono desbordante de arrogancia y la barbilla levantada. Déjamela. Quédate ahí afuera hasta que se le pase. ¿Quién se presenta a la cena de Navidad haciéndose el frágil para no tener que ayudar? Soltó una risita burlona, como si hubiera dicho algo ingenioso. Esas palabras fueron otro puñal, no solo en mi corazón, sino en el de Emily. Sentí su cuerpo encogerse en mis brazos como si quisiera desaparecer. Desde la mesa, la voz de Abigail sonó aguda y venenosa. Exactamente. Una mujer que ni siquiera puede llevar un embarazo a término. ¿Qué vale? Inútil. Su risa cortaba como una cuchilla, mezclándose con los murmullos de los demás alrededor de la mesa. Oí a los 2 hijos de Abigail, primos de Emily, salir corriendo al porche, curiosos. Miraron a Emily en mis brazos, luego rieron entre dientes, susurrándose, la tía Emily está en problemas. Sus inocentes vocecitas ardían como sal en una herida abierta. Mi cara se puso roja de rabia. Golpeé la puerta con el hombro, entonces le di una patada fuerte. La puerta se abrió de golpe, golpeándose contra la pared con un golpe que silenció la habitación. El vino de Evelyn se derramó, manchando la costosa alfombra con manchas rojas. La música navideña se detuvo bruscamente,
como si alguien hubiera desenchufado el altavoz. El aire de la habitación se volvió pesado, sofocante, como si le hubieran chupado todo el oxígeno. Entré en el centro de la sala, todavía con Emily en brazos. Cada paso dejaba un rastro de nieve derretida en el suelo de madera, como marcas de rabia imborrables. Todas las miradas estaban puestas en mí. El señor Harold, con el rostro frío, Evelyn, sin su falsa sonrisa. Abigail, con los ojos llenos de desdén. El resto de la familia, una mezcla de sorpresa y fastidio. Sentía su hostilidad en cada mirada, pero no me importó. Con cuidado, acomodé a Emily en el sofá, cubriéndola con mi bufanda. Sus hombros. Sus manos aún estaban heladas, temblando como si el frío de la nieve aún se aferrara a ella. Me arrodillé, mirándola a los ojos, intentando darle algo de mi fuerza, aunque por dentro era una tormenta de furia y dolor. La sala de estar de los Whitlock aún estaba bien iluminada. La chimenea crepitaba, pero la atmósfera era densa, como si todos se estuvieran preparando para una explosión. Ryan se acercó, con la cara roja por el vino, sus ojos brillando de arrogancia. Viola, voz fría, pero aún presumida, como si fuera él, dueño del lugar. No puedes montar una escena en mi casa, Rose, dijo, haciendo hincapié en mi casa como si me estuviera recordando que era una forastera. Ryan estaba erguido, con una mano en la cadera, la camisa medio desabrochada en un gesto de desprecio. Pero en sus ojos, capté un destello de incertidumbre. Él sabía que yo no era alguien que se intimidara fácilmente. Me puse de pie de un salto, apuntándole directamente a la cara, con la voz temblando de furia. No, ¿verdad? Espeté. ¿Y tú? ¿Crees que tienes derecho a echar a mi hija al frío? ¿A dejar que casi muera congelada? Me hervía la sangre en la cabeza. Cada palabra me salía disparada del pecho. ¿A eso le llamas marido? ¿A eso le llamas familia? He glanced around at the banquet table, the plates still steaming, the wine glasses glinting like they were mocking Emily's suffering. Mr. Harold. Whitlock rose slowly from the head of the table, adjusting his suit jacket, his deep voice resonating with authority. That's enough, Miss Rose, he said. This is a family matter. A woman who can't bear children needs to learn to endure. That's just how it island his words hit like a sledgehammer, cold and cruel. I locked eyes with him, seeing the arrogance of a man who'd spent years as a judge, used to controlling everything. But today he'd picked the wrong opponent. I glanced at the table, where the roasted turkey still wafted its aroma, the cornbread stuffing neatly arranged, the wine sparkling under the lights. Then I looked at Emily, still shivering on the couch, her stomach faintly growling like a silent accusation. I couldn't hold back anymore. My voice erupted, sharp and cutting. So you feast while my daughter's outside in 32 degrees weather. No coat, no food. That's what you call tradition. That's what you call humanity. Eulünschrogel, Herr Smile. I see. Like I was blowing things out of proportion. A woman who can't have kids, even if she eats, is just a waste, she said softly, her voice dripping with disdain. She raised her wine glass and took a sip, as if to show she didn't care one bit about my feelings or Emily's. Abigail chimed in from the table, her tone acidic, rubbing salt in the wound. Your daughter always uses depression as an excuse to avoid work, she said. In all this time, has she ever cooked a decent meal for the family? All she does is lie in bed, whining, dragging everyone down. She shook her head, her eyes full of mockery, like Emily was a burden the whole Whitlock family had to bear. Murmurs from the relatives around the table grew louder. Some shook their heads, others snickered as if they agreed with those venomous words. Every sound, every sidelong glance pierced my chest like another stab. I wanted to flip that fancy table over to demand justice for my daughter. But then a faint voice came from the couch. Emily, my little girl, had stirred. She tried to sit up, her trembling hands gripping the edge of the couch. I'm so tired, she stammered, her voice breaking, barely audible. No one understands. Her words were crushed instantly by Ryan's shout. Enough, he barked. Shut up, you've embarrassed me enough already. He stepped toward her, his gaze icy, like he wanted to shatter what a little strength she had left. I saw Emily's shoulders slump, her red eyes
brimming with tears, and my heart tightened. I stepped in front of her, ready to do whatever it took to protect her. Memories of Emily flooded my mind. Like an avalanche. I remembered the days she'd call me, sobbing over the phone. Each time she lost a child, the first, the second, the third, the fourth. With every miscarriage, her soul broke into pieces. She'd been a sweet girl who dreamed of a warm home, family dinners, with her husband and kids. But the pain, over and over, had pushed her to the edge of despair. I tried to be there for her, even through long distance calls, but I never imagined the Whitlock family, the ones I trusted, would treat my daughter like this. Ryan, my son-in-law, who I once thought was a decent man, now showed his true face, a cruel bully who cast my daughter out into the cold, treating her like garbage. I was on the verge of losing it. Through the window, I saw Jake standing silently on the porch. Maybe he'd been patrolling the neighborhood, his hard gaze and clenched fist showing he'd heard and witnessed this cruelty. I gave him a slight nod, signaling him not to step in just yet, but inside his presence was a ray of hope. I knew I wasn't alone. I had a witness, someone who knew the truth. Ryan took another step, pointing at me, dropping the mask of politeness. "I'm warning you. This is my house," he said. "Stay out of it or things will get worse." He smirked, convinced I'd back down under the Whitlock family's power. He was wrong. I clenched my fists, my knuckles cracking, feeling all the rage I'd bottled up in my life explode in that moment. The air in the room was so thick it felt like a single spark could set it all ablaze. I locked eyes with Ryan, my voice low but sharp as a knife. "You think you can threaten me? You think you can keep hurting my daughter without paying a price? You're wrong, Ryan. I'm not letting this go." I turned to the whole Whitlock family, from Mr. Harold's cold stare to Evelyn's faint smirk to Abigail's disdainful glare. "All of you," I said, my voice echoing in the silent room. "You're going to pay for what you did to Emily." The Whitlocks' living room fell into a terrifying silence, like the air had been sucked out, leaving only a thick tension ready to explode. I placed my hand on Emily's shoulder, feeling her frail frame under the scarf, my voice steady and unwavering. "This isn't a private matter anymore. This is domestic abuse." Mis palabras cayeron como una piedra en un lago quieto, resonando entre todos los presentes. Evelyn, aún con su copa de vino en la mano, soltó una risa burlona, haciéndola girar como si disfrutara de una broma. "Abuso", dijo, con un tono cargado de sarcasmo y arrogancia. "Solo le estamos enseñando cuál es su lugar, Rose. Deberías agradecernos por haberla soportado tanto tiempo." Ryan se acercó, con los ojos rojos por el alcohol y la rabia. Escupió las palabras como si las masticara antes de soltarlas. "Finge depresión. Finge dolor para no hacer nada. Nadie la está golpeando. Simplemente estamos hartos de su inutilidad." Hizo una pausa, mirándome con una sonrisa torcida. "Enséñale otra vez a tu hija, Rose. Nadie pierde 4 embarazos seguidos." Quizás lo hizo a propósito. Esas palabras fueron como una cuchilla de afeitar. No solo me cortaron el corazón, le abrieron las heridas sin cicatrizar a Emily. La oí conteniendo la respiración como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. 4 abortos. 4 veces me llamó sollozando, con la voz entrecortada, diciendo que había perdido a los hijos que nunca podría abrazar. Cada vez solo podía aferrarme al teléfono, impotente desde lejos, intentando consolarla con palabras vacías. Y ahora Ryan se atrevía a pararse frente a mí y decir que lo había hecho a propósito. Apreté el puño con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma, y la sangre me subía a la cara. Había cruzado una línea que no podía perdonar. Saqué el teléfono del bolsillo del abrigo. Me temblaba la mano, pero rápidamente marqué la comisaría más cercana. "Voy a llamar a la policía", dije con la voz fría como el hielo, aunque por dentro era un huracán. "Se presentará una denuncia. Responderás ante la ley". Enfaticé cada palabra como si las grabara en el aire, asegurándome de que todos supieran que no era un farol. Ryan se quedó paralizado. La botella de vino se le resbaló de la mano, cayendo al suelo de madera, manchando la costosa alfombra con vino tinto. El pánico brilló en sus ojos, aunque intentó recuperar su aire de superioridad. "No te atreverías", gritó, pero su voz tembló como si no hubiera esperado que llegara tan lejos. "El señor Harold
que había estado observando con expresión fría, dio un paso adelante, ajustándose la corbata. Su voz grave y áspera resonaba con autoridad. «No tienes ni idea de a quién estás desafiando, Rose», dijo. «He pasado mi vida en el banquillo de los jueces. He visto lo peor que este mundo ofrece. ¿Crees que una llamada nos hará temblar?». Sus ojos eran afilados como cuchillos, recordándome que la familia Whitlock no se dejaba intimidar fácilmente. Pero no me rendí. Había visto a mi hija temblando de frío, y nada, ni siquiera el poder del Señor Herald, me silenciaría. Abigail, desde la mesa, se cruzó de brazos y esbozó una sonrisa burlona. «Adelante, llame, Sra. Rose», dijo con tono burlón. «A ver a quién le creen. ¿A una vieja loca o a una familia respetable como la nuestra? ¿Crees que la policía te apoyará?». Su risa venenosa resonó, segura de que fracasaría. Emily, todavía en el sofá, tiró de mi manga con la voz temblorosa en un susurro. «Mamá, por favor, no lo hagas. Solo quiero paz». Sus ojos rojos, llenos de miedo, parecían decir que temía que las cosas empeoraran. La miré con el corazón adolorido. Sabía que estaba asustada. Asustada por la represalia del brujo, por la humillación que se acumulaba. Pero también sabía que si me detenía ahora, Emily quedaría atrapada en este dolor para siempre. Apreté su mano con fuerza, intentando darle algo de coraje. «No tienes que tener miedo», dije suave pero firmemente. «Te protegeré. Lo prometo». La levanté en mis brazos, la nieve de su ropa cayendo sobre la alfombra como pedazos de un sueño destrozado. Ignoré las miradas desdeñosas del brujo y sus amenazas murmuradas. Solo sabía que tenía que sacarla de ese lugar, de esa jaula de crueldad en la que había estado encerrada durante tanto tiempo. Al girarme hacia la puerta, vi a Jake a través del cristal empañado, de pie en el porche, con la mano apoyada en la radio y los ojos ardiendo con un fuego oculto, listo para actuar en cualquier momento. Le hice un leve gesto de asentimiento, suficiente para hacerle saber que estaba lista para la pelea. Jake asintió con firmeza, con las manos aún agarrando la radio como una promesa de que me apoyaría. Salí sin mirar atrás. Detrás de mí, oí a Evelyn gritarle al ama de llaves que limpiara el vino derramado en la alfombra. Oí a Ryan golpear la mesa con la mano, murmurando una maldición. Entonces, la voz profunda y enfadada del señor Harold resonó al llamar a alguien por teléfono. Todos esos sonidos eran como flechas que me atravesaban la espalda, pero no me importó. Llevé a Emily a mi pequeño apartamento cerca del Centro Nacional de Entrenamiento, donde había vivido durante años como entrenador. No era nada lujoso, solo una sala de estar con un sofá viejo, una cocina sencilla en un rincón y algunas fotos familiares en la pared. Pero para mí, era un lugar seguro donde podía proteger a mi niña de los insultos de los Whitlock y del frío intenso. Llevé a Emily a su habitación y la acomodé con cuidado en la cama. Todavía temblaba, aunque estaba envuelta en mi grueso abrigo. Busqué en el armario un suéter viejo, se lo puse y luego preparé una taza de chocolate caliente. Su dulce aroma inundaba el aire frío. «Bebe esto, cariño», susurré, poniendo la taza en sus manos. Pero ella solo la miró fijamente, con la mirada vacía, como si no creyera merecer ni un poco de cariño. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Jake, su voz era profunda y firme. «Sra. Rose, acabo de presentar el informe inicial en la comisaría, pero los Whitlock no se rendirán fácilmente. Tienen influencia. Lo sabe. Estoy listo para declarar como testigo si me necesita». Sentí la determinación en su tono, como una pequeña llama que nunca se apaga. Jake, mi antiguo alumno, el que una vez estuvo en el dojo con ojos brillantes, ahora estaba a mi lado en una lucha diferente. «Ayúdame a prepararme, Jake», dije con voz breve pero llena de gratitud. «Esta podría ser una larga batalla». Respondió con un simple: «Lo entiendo, entrenador. Estoy aquí». A la mañana siguiente, llevé a Emily a una terapeuta en el centro de Boise. Ladra. Linda Carter, una mujer mayor de mirada amable, nos recibió en una acogedora consulta. Después de hablar con Emily, me miró con voz grave y triste. «Sufre de depresión severa, señorita Rose. 4 abortos espontáneos, combinados con los constantes insultos de sus suegros, han destrozado su confianza. Necesita descanso, tratamiento, y sobre todo, sentirse segura». Asentí con el corazón encogido. Sabía que Emily no estaba bien, pero oírlo de la terapeuta fue como otra puñalada. La miré, acurrucada en la silla, con las manos fuertemente entrelazadas, y me culpé por no haber estado allí antes. Esa tarde,
Jake pasó por el apartamento sin su uniforme de policía, con una bolsa de fruta y algunos libros de cocina viejos. Los puso delante de Emily, dudando. Sé que te gustan cocinando, dijo. Pensé que quizás empezar con algo pequeño, como un pastel, o una sopa de pollo con fideos, podría hacerte sentir mejor. Su voz era suave, pero vi la preocupación en sus ojos. Emily bajó la cabeza, agarrándose el borde de su blusa, y murmuró: gracias, pero creo que ya no puedo hacer nada. Sus palabras me atravesaron el pecho como una aguja. El rostro de Jake se ensombreció por un momento, pero no la presionó, solo asintió, en silencio. Dejó la bolsa en la mesa, y se volvió hacia mí. Sra, Rose, lo que necesite, dígalo. La cubro. Esa noche, después de que Emily se durmiera, me senté a la mesa de la cocina bajo la tenue luz. Rodeada de papeles, oí un ruido afuera, luego vi un sobregrueso deslizarse por debajo de la puerta, silencioso como una silenciosa amenaza. Lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano, con las letras desordenadas. No te metas con familia Whitlock, si no quieren terminar tan miserables como su hija, ríndanse. Me hirvió la sangre al leerlo. Arrujé el papel, y lo tiré con fuerza a la basura. El sonido rompió el silencio. Esa amenaza no me asustó, solo me dio fuerzas. Pensaron que me arrepentiría. Se equivocaron. Esa misma noche, comencé a organizar todos los comprobantes de dinero que le había enviado a Emily a lo largo de los años. Recibos bancarios, mensajes con mis notas de cariño. Cada uno era evidencia de que siempre había intentado apoyarla. Aunque Ryan y su familia habían malgastado la mayor parte, cada papel era un recuerdo. Emily llamó con voz temblorosa, diciendo que quería comprar algo para la casa, solo para que Ryan le dijera que no era necesario. Apreté el bolígrafo con tanta fuerza que casi se rompió. Había confiado en Ryan, pensé que cuidaría de mi hija, pero solo la veía como una herramienta, y cuando ella dejó de ser útil, él la descartó sin piedad. Emily se despertó en mitad de la noche. Salió a trompicones de su habitación, con las piernas temblorosas, y me vio en la mesa, entre papeles, con la mirada cansada pero llena de miedo. Mamá, susurró con la voz quebrada, tengo miedo. Tengo miedo de que te hagan algo. Levanté la vista, vi sus ojos rojos y sentí un encogimiento en el corazón. Me puse de pie, caminé hacia ella y la abracé, sintiendo su frágil cuerpo entre mis brazos. No tienes que tener miedo, dije con firmeza, aunque por dentro estaba hecha un nudo de nervios. De ahora en adelante, soy yo quien te protegerá de todo. Te lo prometo. Llevé a Emily de vuelta a la cama y me quedé a su lado hasta que se durmió. Pero no pude dormir. Volví a la mesa de la cocina, seguí ordenando papeles e hice una lista de lo que había que hacer. Llamé a un viejo amigo abogado que me había ayudado con un caso relacionado con el equipo de taekwondo. Prometió investigarlo, pero me advirtió: los Whitlock tienen mucha influencia en Boise, señorita Rose. Conocen a gente en los tribunales. Prepárate para una larga pelea. Asentí, aunque no podía verme. Lo sé, dije, pero no pienso detenerme. Las semanas preparando el caso se sintieron como una pesadilla interminable. Cada noche, bajo la tenue luz de mi pequeño apartamento, revisaba página tras página, releyendo cada recibo bancario, cada informe médico sobre Emily. Esos fríos números y letras eran prueba de mi amor por mi hija, pero también un doloroso recordatorio de todo lo que había sufrido. Finalmente, llegó el primer día del juicio, y me sentí como si estuviera pisando un taekwondo. Emily y yo entramos en el juzgado de Boise. El frío matutino se filtraba a través de mi grueso abrigo. Le tomé la mano, sintiendo sus dedos helados temblar en mi palma. Sus ojos estaban rojos, con ojeras que delatan noches de insomnio. Mantenía la cabeza gacha, como si quisiera esconderse de las escaleras. Me mantuve erguido, intentando ser su apoyo, aunque por dentro estaba igual de conmocionado. Estoy aquí, susurré, apretándole la mano, con suavidad. Ella asintió débilmente, pero sus ojos vacíos demostraban que hacía tiempo que se había dado por vencida. La familia Whitlock llegó temprano. Ryan, con un elegante traje gris, se comportaba como un abogado seguro de sí mismo. Antes del juicio, se sentó, se ajustó la corbata y nos lanzó una mirada desdeñosa. Junto a él estaba el señor Harold, caminando despacio pero con una mirada afilada como una cuchilla. Esbozó una sonrisa segura, como si ya supiera el resultado.
En la fila familiar, Evelyn y Abigail estaban sentadas con recato, vestidas con elegancia, susurrando de vez en cuando, lanzándonos miradas. Sentí su hostilidad en cada gesto, pero me obligué a mantener la calma, recordándome que hoy no era mi lucha, era la de Emily. Jake también estaba allí, sentado en la zona de espectadores con su uniforme de policía. Me dedicó un leve asentimiento, su mirada firme como una promesa de que no nos abandonaría. Su presencia me hizo sentir menos sola, como si tuviera un aliado en esta batalla. Asentí en respuesta, agradeciéndole en silencio por estar ahí desde aquella aterradora Nochebuena hasta hoy. El juicio comenzó. Mi abogado, el señor James, se puso de pie y presentó cada prueba con claridad. Mostró las transferencias bancarias que le había enviado a Emily a lo largo de los años, demostrando que siempre la había apoyado, aunque la mayor parte de ese dinero terminó en manos de Ryan. También presentó el historial médico de Emily con notas detalladas del terapeuta sobre su depresión. Después de 4 abortos espontáneos y constantes insultos de la familia de su esposo, Emily no solo sufrió físicamente, estaba emocionalmente destrozada, dijo James con la voz cargada de emoción. La trataban como a una extraña en su propia casa. Miré a Emily, cabizbaja, con las manos apretadas como si intentara contener el dolor. Quería levantarme y abrazarla, pero sabía que tenía que mantenerme fuerte y dejar que el abogado hiciera su trabajo. Entonces los jóvenes abogados de la familia Whitlock se pusieron de pie, y sentí que la injusticia se colaba en la sala. Uno de ellos, con un elegante traje negro, habló con voz autoritaria. Emily solo fingía estar enferma para que la mimaran. La familia Whitlock le dio todo: refugio, comida, todas sus necesidades cubiertas. Pero ella no cumplió con su parte. Falló como esposa. Esas palabras me abofetearon, fingiendo mimarse. Apreté el puño con tanta fuerza que sentí que me hervía la sangre. Llamaron a una testigo, Lasra. Marta, la antigua ama de llaves de los Whitlock, subió al estrado con la mirada perdida y la voz temblorosa. Dijo que Lasra, Emily, era perezosa, se encerraba en su habitación todo el día, descuidando la casa. Yo tenía que hacerlo todo. Cocinar, limpiar. No podía creer lo que oía. Emily, la misma mujer que preparaba con cariño cada comida, que hacía pasteles caseros para complacer a toda la familia, ahora era tildada de perezosa. Me puse de pie de un salto, sin poder contenerme. Mientes. Emily nunca fue así. El juez, un hombre de mediana edad con rostro severo, golpeó el mazo y dijo fríamente: silencio, por favor. Esto es un tribunal. Volví a sentarme. El corazón me latía aceleradamente, sintiendo que no podía respirar. Miré al señor Harold Whitlock. Sonrió, con un sutil y petulante gesto de asentimiento hacia el juez. Un hilo invisible entre ellos me heló la piel. Algo no andaba bien. Lo presentía con claridad. Habían planeado este día, y yo solo era un peón en su partida de ajedrez. Emily permaneció encorvada, con las manos temblorosas agarradas al borde de la silla. Vi a Jake en la última fila, con la mandíbula apretada y los puños apretados, como si luchara por contener su propia furia. El señor James, nuestro abogado, insistió con voz firme: nos gustaría presentar pruebas clave, una grabación de Nochebuena que captura los insultos y el abuso psicológico de la familia Whitlock hacia Emily. Reprodujo el audio que Jake había grabado en secreto. La voz de Ryan resonó, fría y cruel. Solo está fingiendo depresión para eludir sus obligaciones. Luego, la de Evelyn, una mujer que no puede tener hijos, aunque coma bien, es inútil. Y la de Abigail, sarcástica. Ni siquiera consigue dar a luz. La sala quedó en silencio. Solo se oían susurros tenues. Miré a Emily y la vi encogerse, como si esas palabras la hubieran apuñalado de nuevo. Pero el abogado de los Whitlock se levantó de un salto, protestando: esa grabación es ilegal. Hecha sin consentimiento, viola el derecho a la privacidad. El juez asintió con voz seca. La grabación es inadmisible. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, aferrándome a la silla para no derrumbarme. La grabación, la prueba más clara de la crueldad de los Whitlock, fue descartada por un tecnicismo. Murmullos llenaron la sala. Algunos se quedaron boquiabiertos, incrédulos. Otros negaron con la cabeza, confundidos. Miré a Jake, cabizbajo, con los puños temblando sobre las rodillas. Emily se tapó la cara con las manos, con los hombros temblorosos mientras contenía las lágrimas. Quería perder el control, correr al estrado del juez y exigir justicia,
pero sabía que en esa sala la justicia no estaba de nuestra parte. El señor Harold permanecía allí sentado, con la mirada tranquila, pero arrogante, como si hubiera sabido que esto sucedería. Apreté la mano de Emily, intentando darle fuerzas, aunque yo también me sentía derrotado. Tras una semana de agotadores juicios, llegó el veredicto final. Me senté en el juzgado de Boise, sosteniendo la mano de Emily, sus dedos fríos y temblorosos en los míos. Toda la semana intenté mantenerme fuerte, pero cada noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, me dolía el corazón de angustia e impotencia. Emily estaba sentada a mi lado, con los ojos rojos por las noches de insomnio, el rostro pálido como si le hubieran arrebatado la vida. Le apreté la mano, intentando darle algo de valor, aunque yo también temblaba. Ryan entró en la habitación, ajustándose la corbata como si fuera un día cualquiera. Evelyn, su madre, se alisó el vestido y se incorporó, con los labios pintados de rojo intenso, y una sonrisa segura en el rostro, como si ya supiera el resultado. Abigail, con un atuendo llamativo, nos lanzó una mirada desdeñosa. El señor Gerald estaba de pie detrás de Ryan, imponente, con una mirada dura que nos recordaba que la familia Whitlock siempre tenía todo bajo control. Jake estaba en la sección de espectadores, todavía con su uniforme de policía. Su mirada era firme, pero no podía ocultar su preocupación. Me dedicó un leve asentimiento, una promesa silenciosa de que estaría allí pase lo que pase. Le devolví una mirada agradecida, reconfortada por su presencia. Pero cuando entró el juez, un hombre de mediana edad con rostro inexpresivo, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se volvió denso, como si todos se prepararan para un veredicto inevitable. El juez habló con voz seca y firme. El tribunal concede la solicitud de divorcio de la demandante, Emily Harper Larson, y del demandado, Ryan Whitlock. Esas palabras despertaron en mí un rayo de esperanza. Emily rompió a llorar en silencio, las lágrimas corrían por sus mejillas. Le apreté la mano, instándola a que mantuviera la calma y escuchara. El divorcio era lo que quería para Emily, una oportunidad de escapar de la cruel prisión de los Whitlock. Pero sabía que el fallo no era el final. El juez continuó, con voz monótona, como si leyera un informe. Sin embargo, el tribunal no reconoce las denuncias de violencia doméstica debido a la insuficiencia de pruebas legales. En cuanto a los bienes, dado que Ryan Whitlock contribuía más al mantenimiento del matrimonio, el tribunal le otorga la mayor parte de los bienes comunes. Esas palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada. Ningún reconocimiento de violencia doméstica, pruebas insuficientes. Recordé la grabación de Nochebuena, las crueles palabras de Ryan, Evelyn y Abigail descartadas por un tecnicismo. Pensé en el historial médico de Emily, los recibos bancarios, todo manipulado por los abogados de los Whitlock para convertirlo en prueba en nuestra contra. Entonces lo comprendí. El señor Harold, con su pasado como juez y profundos vínculos con el sistema judicial, lo había manipulado. Lo miré y lo vi ladear ligeramente la cabeza, con esa sonrisa de suficiencia aún en los labios. Todo estaba arreglado. Habían manipulado el fallo, y Emily y yo solo éramos peones en su juego. No pude contenerme más. Me puse de pie de un salto, con la voz quebrada por la rabia y el dolor. Esto es tan injusto. Esto no es justicia. Mi grito resonó, silenciando la sala. Emily me agarró la mano, con los ojos abiertos por el pánico, pero no me detuve. ¿Viste cómo trataron a mi hija? ¿Oíste lo que sufrió? ¿Y todavía te atreves a decir que no hubo abuso? ¿Te atreves a quitarle todo? Un guardia se acercó con voz firme. Señora, por favor, siéntese o tendré que pedirle que se vaya. Lo fulminé con la mirada, luego al juez, que estaba allí sentado, con el rostro inexpresivo, como si mis palabras no significaran nada. Me quedé allí, con las manos temblorosas, sintiendo como el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Ryan se giró, me miró fijamente y me dedicó una sonrisa burlona, ajustándose la corbata como si hubiera ganado una gran victoria. Evelyn y Abigail se dieron codazos, riendo entre dientes, asegurándose de que las oyera. Esa risa fue como un puñal que se me clavaba en el corazón. El señor Harold asintió lentamente, con la mirada serena, como si este fuera solo otro caso en el que hubiera movido sus hilos. Los miré a todos, uno por uno, con la sangre hirviendo. No solo le habían robado la justicia a Emily. Me habían robado la fe en un sistema que alguna vez creí justo. Emily se cubrió la cara con las manos, su cuerpo temblando,
sus sollozos ahogados me destrozaban. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no me salían las palabras. Las palabras del juez resonaban en mi cabeza como una sentencia, no solo para Emily, sino para mí. Jake, al fondo, se levantó de repente, mirando fijamente a los Whitlock. Vi las venas abultándose en sus brazos, los puños apretados como si estuviera conteniendo una tormenta de ira. Le indiqué que mantuviera la calma, aunque quería gritar y romperlo todo en esa habitación. El juez golpeó con fuerza su mazo, con voz cortante. Orden. La sesión ha terminado. Todos pueden irse. El sonido del mazo fue un punto final, pero para mí fue el comienzo de un nuevo dolor. La gente empezó a levantarse, las voces murmuraban, los papeles se barajaban, pero me quedé abrazando a Emily con fuerza, sus hombros temblorosos y sus sollozos me destrozaban por dentro. Quería consolarla, pero se me cerró la garganta como si las palabras fueran inútiles ante este dolor. El fallo injusto no solo despojó a Emily de sus bienes. Me quitó la última pizca de fe en que el sistema la protegería. Ryan se acercó con aire de suficiencia, como si hubiera obtenido una gran victoria. Se acercó a mi oído, susurrando burlonamente. «Ves, Rose, te lo dije, no te pelees conmigo. Solo eres una vieja inútil». Me dedicó una sonrisa torcida, con los ojos brillando de triunfo, y luego se giró para irse como si Emily y yo no valiéramos la pena. Sus palabras fueron como gasolina para mi ira. La sangre me ardía, las venas me latían. Apreté el puño con tanta fuerza que me dolía, mi cuerpo tenso como un arco, a punto de romperse. Quería abalanzarme y asestarle un puñetazo en esa cara arrogante para vengarme de todo lo que le había hecho a mi hija. Después de años como entrenador de taekwondo, había aprendido a controlarme, pero en ese momento, todas mis barreras se derrumbaron. Di un paso adelante, con el corazón latiéndome con fuerza, lista para hacer algo de lo que me arrepentiría. Pero Jake se abalanzó frente a mí, con los ojos encendidos, los labios apretados y el puño cerrado, como si estuviera a punto de desatarla contra Ryan. Vi mi propia furia en él, una indignación incontenible ante la injusticia. La sala del tribunal bullía, las voces se alzaban. ¿Van a pelear? Un policía lanzando puñetazos en el juzgado, algunos sacaron sus teléfonos. Los flashes de las cámaras iluminaban la tensión. Un periodista en la esquina levantó su cámara, con los ojos ávidos de un escándalo. Ryan se giró, sobresaltado por un momento, pero rápidamente recuperó su desafío. Sonrió con frialdad. Adelante, golpéame. Me aseguraré de que lo pierdas todo. ¿Quién te crees que eres? Solo un policía de baja calaña. Se acercó, burlándose, seguro de que Jake no se atrevería a tocarlo. El puño de Jake temblaba, su respiración agitada, los ojos rojos. Sabía que podía hacer algo irreversible. De repente, Emily se soltó de mi brazo, corrió hacia Jake y se aferró a él, sollozando con la voz entrecortada. No, por favor, no lo hagas. No quiero que tú ni mamá se vuelvan violentos como él. Solo quiero paz. Solo quiero seguir viviendo. Su grito desgarró el aire, silenciando la habitación. Vi lágrimas correr por el rostro de Emily, sus delgadas manos agarrando a Jake como si fuera su último ancla. Jake se quedó paralizado, respirando con dificultad, sus ojos ardientes se apagaron lentamente. Su puño tembló, rígido por un momento, luego se aflojó lentamente, cayendo a un lado. Inclinó la cabeza, con los labios apretados, luchando por contener la rabia que lo consumía. Los clics de la cámara resonaron, los flashes iluminaron a Emily aferrada a Jake, con Ryan de pie, con aire de suficiencia, frente a ella. Algunos en la habitación, tal vez inconscientes del caso, comenzaron a sollozar. Un suave murmullo de llanto se elevó, como si el dolor de Emily los hubiera traspasado. Miré a mi alrededor. Una mujer se secaba las lágrimas, un hombre negaba con la cabeza con tristeza, pero el brujo permanecía impasible. Evelyn y Abigail susurraban entre sí, con frías sonrisas en los labios. El señor Gerald asintió levemente, con su aire autoritario intacto, como si todo estuviera bajo su control. El juez golpeó su mazo con fuerza, su voz fría. Orden, si esta interrupción continúa, haré que los guardias desalojen la sala. El sonido del mazo fue una advertencia, devolviéndolos a todos a la realidad. Di un paso al frente, tomé a Emily y la abracé con fuerza. Ella seguía llorando, su cuerpo temblaba en mis brazos como un niño perdido. Jake estaba de pie junto a nosotros, con la cabeza gacha y los labios apretados,
como si se culpara por no haber hecho más. Le puse una mano en el hombro, asintiendo suavemente, haciéndole saber que lo entendía y que agradecía su presencia. Ryan se ajustó la corbata, se dio la vuelta y se marchó, con pasos triunfales. Evelyn y Abigail me siguieron, su risa fría fue como un puñal en mi pecho. La sala se vació lentamente, dejándome solo a mí, a Emily y a Jake. 3 personas compartiendo el mismo nudo en la garganta. Abracé a Emily con más fuerza, sintiendo su débil aliento contra mi hombro. «Mamá», susurró con la voz entrecortada. «No quiero pelear más, estoy cansada. ¿Podemos irnos a casa?». Esas palabras me destrozaron el corazón. Quería decirle que todo estaría bien, que seguiría luchando, pero se me hizo un nudo en la garganta, y no me salieron las palabras. Saqué a Emily de la sala, con Jake caminando en silencio a nuestro lado, con la mirada firme. La tenue luz del sol de Boise se filtraba por las ventanas, pero no me reconfortaba el corazón. Sabía que el fallo de hoy no era solo una derrota. Era una declaración de guerra. Puede que los Whitlock hubieran ganado en el tribunal, pero no les permitiría ganar en la vida de Emily. La miré. Sus ojos rojos albergaban una pequeña chispa, como un destello de esperanza, por pequeño que fuera. Por esa chispa, juré que no me rendiría. En los días posteriores al juicio, Boise pareció vibrar con un aire oculto. Los medios locales empezaron a hablar. Titulares impactantes ocuparon las primeras planas. Juicio de Whitlock, justicia comprada. Al leer esas palabras, mi corazón latía con fuerza como si expresaran nuestro dolor. El de Emily y el mío. En redes sociales, el video de Emily aferrada a Jake en la sala del tribunal se difundió rápidamente. La imagen de mi hija, con los ojos rojos y la voz quebrada, rogándole a Jake que no se volviera violento, conmovió a muchos. Los comentarios rebosaban de indignación. Los Whitlock creen que pueden controlarlo todo. Emily merece algo mejor que esto. Sentada en nuestro pequeño apartamento, leyendo esas palabras, sentí un poco de consuelo, aunque el tribunal nos había dado la espalda. La voz de la comunidad comenzaba a apoyar a Emily. Los Whitlock, a pesar de su victoria legal, empezaron a sentir el precio. Escuché al señor. Los antiguos colegas de Gerald susurraban a sus espaldas rumores sobre cómo había usado su influencia para torcer la justicia. Ryan, apodado el abogado de la injusticia, se convirtió en blanco de críticas en línea. El prestigio del que ostentaba la familia se desmoronaba como un castillo de arena arrastrado por las olas. No lo disfruté, pero sentí un rayo de justicia, no de los tribunales, sino de la voz del pueblo. Llevé a Emily a vivir conmigo a mi pequeño apartamento, iluminado por el cálido resplandor amarillo de las lámparas, con fotos familiares en las paredes. Cada mañana me levantaba temprano para prepararle el desayuno. A veces, panqueques con jarabe de arce, otras veces, solo huevos revueltos con tostadas. Emily se sentaba lentamente a la mesa, acunando una taza de té caliente, mirando por la ventana donde la tenue luz del sol se filtraba entre los tejados de Boise. Algunos días veía lágrimas silenciosas rodar por sus mejillas como gotas de lluvia. Pero sabía que Emily se estaba recuperando poco a poco. Cada día hablaba un poco más, con la mirada menos vacía que antes. No la presioné, simplemente permanecí a su lado. Una madre dispuesta a proteger a su hija de cualquier tormenta. Jake se convirtió en una parte vital de nuestras vidas. Se pasaba por casa, a veces con un pequeño ramo de flores de Pascua, otras con donas de la panadería de la esquina. Cada visita alegraba un poco a Emily, como si su presencia fuera una medicina para su alma. Una tarde, Jake, un poco nervioso, le entregó a Emily una cajita. Dentro había un llavero con forma de uniforme de taekwondo, el mismo símbolo que les había enseñado a él y a mis otros alumnos. No tienes que ser fuerte de inmediato, dijo con voz suave pero firme, pero puedes empezar de nuevo poco a poco, como hizo Lasra. Rose, Emily tomó el llavero, paralizada, con los ojos brillantes de emoción. Apretó los labios, conteniendo las lágrimas, y asintió lentamente. Gracias, susurró, con una voz suave pero llena de sentimiento. La observé desde la distancia, en silencio, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. Durante años, Emily había sido menospreciada, llamada inútil. Ahora alguien veía su verdadero valor, la valoraba no por lo que podía hacer, sino por quién era. Me di la vuelta, secándome una lágrima, no queriendo que Emily me viera vulnerable. Una noche, mientras el atardecer bañaba el apartamento de oro, Emily se sentó frente a Jack en el sofá. Tenía la cabeza gacha, las manos retorciendo el borde de su suéter,
la voz temblorosa. Jake, puede que nunca pueda tener hijos. Si eso te decepciona. Se detuvo como si temiera que esas palabras lo arruinaran todo. Yo estaba en la cocina fingiendo lavar los platos, pero mi corazón se paró, esperando la respuesta de Jake. Él sonrió, una sonrisa cálida y firme, le tomó las manos y la miró a los ojos. No necesito eso, Emily. Ya eres mi familia. Esas palabras fueron una ráfaga de aire cálido, derritiendo el frío que aún me aquejaba en el pecho. Las escuché con un nudo en la garganta y la vista nublada. Durante años, Emily había sido humillada, tratada como una esposa fracasada por no tener hijos. Ahora alguien le decía que era suficiente, que merecía amor solo por ser ella misma. Volví la cara, dejando caer las lágrimas en silencio, con el corazón lleno de gratitud, demasiado grande para expresarlo con palabras. Llegó la Pascua y tomé a Emily de la mano para caminar por la plaza principal de Boise como cuando era niña, saltando alegremente por las calles iluminadas. La plaza rebosaba de risas infantiles y del olor a pasteles recién horneados de los puestos de comida. Emily llevaba un suéter ligero, el pelo recogido, y, por primera vez en meses, la vi sonreír. Una radiante sonrisa de sol primaveral. Mamá, dijo suavemente. Extraño estos días. Extraño cuando me enseñabas a hacer tarta de manzana. Cuando me contabas de tus combates de taekwondo, sonreí, apretándole la mano. Yo también los extraño, cariño, y siempre estaré aquí para crear más recuerdos contigo. Mientras estábamos sentadas en un banco de madera, viendo a los niños jugar junto a la fuente, una simple pero profunda verdad me impactó. La justicia en los tribunales puede ser tergiversada, comprada con poder y dinero. Pero la justicia del corazón, el amor, el respeto, la resiliencia, nadie puede igualarla. Emily, aunque había perdido tanto, se reencontraba a sí misma día a día, paso a paso. Y yo, una madre que una vez me sentí impotente, ahora sabía que mi mayor fortaleza no estaba en los golpes lanzados en el ring, sino en mi amor por mi hija. Jake apareció con una bolsa de churros calientes. Le dio uno a Emily y rieron y charlaron como viejos amigos. Observé con el corazón lleno de esperanza. Emily quizá nunca olvidara las cicatrices que le dejaron los Whitlock, pero estaba aprendiendo a seguir adelante, a amarse a sí misma, a abrirse a quienes realmente la valoraban. Y yo, a mis 65 años, después de librar tantas batallas, sabía que la lucha por la felicidad de Emily era la más significativa de todas. Esta historia es ficticia, pero se basa en experiencias reales. Se han cambiado los nombres y los lugares para proteger a las personas involucradas. La compartimos no para juzgar, sino con la esperanza de que alguien se detenga a pensar en cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares. Tengo mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio por la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué opinas porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien. Dios siempre bendice. Creo firmemente que la valentía conduce a días más brillantes. Mientras tanto, al final del video, he incluido los enlaces a 2 de las historias más queridas del canal. Te sorprenderán, te lo prometo. Gracias por quedarte hasta el